Hoy, en Palabra y Vida. Bien, en la clase anterior ya habíamos comenzado la última sección, que es en las fuentes de la caridad y del amor. Y estábamos en el capítulo 4, versículo 9. Allí nos quedamos. Apenas ha comenzado el texto. El texto es fuerte. El texto es exigente. Cuando uno lo lee, la primera lectura, uno le provoca alegría a la lectura. Pero cuando uno se mete en lo que hay detrás del texto, es fuerte y sobre todo nos interpela. Vamos a ver el capítulo 4, versículo 9. Acuérdense que estamos hablando de que el autor está rebatiendo las herejías gnósticas. Resumo en 2 momentos. Los gnósticos entienden que no necesitan redención, que ellos conocen, con el saber es suficiente, no con el hacer. Uno puede pecar, pero el pecado no existe realmente, así que no hace falta un redentor, y simplemente hay algunos que tienen mejor conocimiento al acceso de la verdad, y son ellos. Por lo tanto, ellos aquí están entendiendo que no hace falta ni la encarnación de Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Cristo, de hecho, Él no vino, lo que hizo fue aparentar que vino. No es el Hijo de Dios, no es encarnado. O sea, estas ideas, en el fondo, resultan más fáciles. Si no hace falta la redención, no hace falta luchar contra el pecado. Si Cristo vino solamente en apariencia, y no vino a redimir un pecado realmente para sacarme a mí del pecado y exigirme a caminar en la santidad, eso es más fácil. Y por eso esas herejías eran muy atractivas. Óigame, uno guayando la yuca. Primero, siendo perseguido, que los romanos le van a dar un tacazo a uno por estar siendo cristiano. Después, tratando de vivir la vida cristiana, luchando contra el pecado. O sea, todo es en contra. Por eso Jesús decía tan claramente que es estrecho el camino que lleva a la vida y pocos dan con ella. Esfuércense por ir por eso, porque la senda que lleva a la perdición es ancha, pero la senda que lleva por la salvación, esa es estrecha y hay que esforzarse. Ellos están esforzándose, pero no es tan fácil cuando vienen unos gnósticos a decir, deja, porque total. Y así, en ese punto, en ese contexto es que quiero que entiendan que está desarrollándose el texto, que de vez en cuando es bueno detenerse para saber que ese texto es allí y a esa realidad que le está hablando, aunque también ese texto hable a la nuestra. Pero ya va a hablar a la nuestra en función de neonósticos del siglo XXI, que podemos llegar a ser, y que ese texto pueda entonces hablarnos para meternos en la redención, en la encarnación, en la llamada a la santidad, en la lucha contra el pecado y, sobre todo, en el amor al prójimo. Es condición esencial sine qua non de la verdadera doctrina cristiana para demostrar que uno verdaderamente ama a Dios. Y cuando el prójimo es tan difícil de amar, y cuando la lucha del pecado es tan difícil, es más fácil salirse por la tangente. Pero es importante que este texto es esencial en la antigüedad. Ese texto es esencial para meter a las personas en el verdadero sentido encarnado de la vida cristiana. Capítulo 4, versículo 9. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En eso Dios se manifestó. Otro ataque directo a los gnósticos. Los gnósticos entienden que Él no se manifestó en la carne, por tanto aquí dice se manifestó su naturaleza oculta de Dios que se hace ahora hombre. Él se manifestó y entonces lo envió al mundo. O sea, no vino a hacerse simplemente un ser, vino a hacerse ser humano, vino al mundo, vino a la realidad de los seres humanos. El Hijo único, no hay otro, el monogenes, o el Yahid en hebreo, monogenes en griego, Yahid, es el único, el Hijo único, no hay otro, el Hijo amado. El Padre envió el Hijo al mundo para que nosotros vivamos para Él y por Él. En Él podemos vivir. Él vino a redimir para que el ser humano pueda vivir en Él.
Entonces aquí está rebatiendo la realidad de que Dios simplemente está dando asomos de su gloria. No, Él la manifestó, se encarnó. Es importante este punto y de dónde va a comenzar ahora. En esto consiste, versículo 10, el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Sigue remachando la realidad necesaria de que nuestros pecados sean removidos de nuestra vida. Es una revelación del amor de Dios. Se manifiesta de que Él ahora nos amó enviando a su Hijo. Esa es la predicación cristiana primitiva. El hombre no puede hacer nada sin Cristo. No puede hacer nada. El que tiene la iniciativa es Dios. Él nos amó. En eso consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Él tuvo la iniciativa. Nadie puede amar por cuenta propia a Dios. Uno puede responder, si Dios manifiesta el amor a uno, ¿qué quiere decir manifestar el amor? Cuando Él me cambia, cuando Él me hace hijo, entonces yo puedo amarlo a Él. Si Él me cambia y me hace un hijo, entonces yo puedo cambiarlo. Mientras tanto, es Él el que tiene la iniciativa. Es solo Él el que puede tener esa iniciativa. Y el pobre amor humano no puede responder a Dios si primero no es enriquecido por el amor de Dios. El hombre necesita del amor, de la misericordia divina, porque si no, no puede alcanzar el amor a Dios por sus propias fuerzas. Entonces esa iniciativa es suficiente y eso pincha a la autosuficiencia gnóstica, donde ellos dicen, yo amo a Dios, no pasa nada, yo no tengo pecado, yo no hago nada, yo no tengo ningún problema. Y Él dice, es que usted no puede amar a Dios si no es Él que muere, envía a su Hijo, muere, y entonces lo redime para que entonces sus pecados puedan ser eliminados y usted pueda amar a Dios entonces. Y es entonces cuando usted puede amar a Dios, no antes. Es fuerte porque aquí está se está contradiciendo con la doctrina que está queriendo sonsacar a los cristianos de la comunidad. Versículo 11. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Ahora resulta que Dios pasa a ser modelo. El modo como nos ama Dios pasa a ser modelo. ¿Para qué? Para cumplir con el amor, con el mandamiento de Cristo, amarse los unos a los otros. Fíjense que este es el mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Lo ha dicho de otra manera. Y si así nos ha amado, así tenemos que amarnos los unos a los otros. El centro, la médula del mandamiento nuevo de Jesús es ámense los unos a los otros. Y aquí vuelve otra vez a decirlo ante una realidad de gnósticos que dicen, yo no tengo que amar a Dios, al prójimo, yo basta con que amo a Dios. Él va a decir, no, si usted no ama al prójimo, usted no ama a Dios. Pero eso lo va a decir más tarde en el versículo 20. Aquí está diciendo que encontramos en el modelo del amor que Él nos ha tenido la inspiración para poder amarnos los unos a los otros. Versículo 12. A Dios nadie le ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. El amor es la única garantía. Usted ni yo no vemos a Dios, pero podemos amarlo. Y tenemos la manera de amarlo, no viéndolo, y es amando al prójimo. Entonces, por esto está claro, se puede y se debe. Dios permanece en nosotros si nos amamos los unos a los otros. Los gnósticos, no es accesible por visiones. Los gnósticos entienden que lo han visto, que lo conocen, y Él dice, nadie lo ha visto. O sea, la única manera de amar a Dios no es viéndolo. Usted no va a llegar por la ciencia suya, por su conocimiento a Dios. Usted va a llegar a Dios amando al prójimo, amándose los unos a los otros. Dios permanece en ustedes. Aquí la doctrina está bien aterrizada, está contradiciendo la pretensión que tienen los gnósticos de decir, yo amo a Dios sin amar al prójimo. Y aquí está encauzando el amor verdadero a Dios solamente a través del amor al prójimo. Versículo 13.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Aquí permanecer en su amor solamente se puede hacer por medio del don. Los gnósticos creen que es solo el conocer la verdad para permanecer en Él, pero resulta que necesitamos el Espíritu para tener el comportamiento ético que la vida cristiana exige. Y eso solamente se puede hacer cuando recibimos el Espíritu de Dios. Versículo 14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en nosotros. Aquí hay una digresión. El versículo 14 y 15 es una pausa dentro del discurso. Si usted quita esto, el discurso podría continuar lineal, aquí del versículo 13 al versículo 16. Sin embargo, aquí se llama una digresión, una pausa puesta en primera persona del plural, como que es precisamente una expresión de la autoridad apostólica. La autoridad apostólica que está presentando yo, o sea, Juan, junto con nosotros 11, hemos visto. Somos nosotros los que hemos visto y hemos conocido. La teología de Juan dice: ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Estar en el mundo, pero no ser del mundo, busca no ser cómplice del pecado, estando en el mundo sin mezclarse con sus influencias.